Hola amigos, hoy vamos a hablar del anticristo y en Juan 5:43 nos dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Esto es Jesús hablándole a los judíos cuando vino por primera vez y no recibieron su mensaje, no le creyeron, porque como hemos visto antes, ellos esperaban a un líder guerrero, ¿verdad? Para que conquistara con guerra y cosas así. Pero les dice: y si otro viniera en su propio nombre, a ese vas a recibir, a ese recibiréis. Y de eso otro es del que te queremos hablar hoy, que se convertirá en un líder mundial y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. En el video pasado les hablamos del rapto. Vimos este acontecimiento que no es cuestión de si va a pasar o no, sino de cuándo. Es un acto inminente. La Biblia nos enseña que el rapto es la antesala para la etapa que es descrita como días de tribulación en Marcos 13:19, porque aquellos días serán días de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. ¿Qué va a suceder? Quiero que imagines esta descripción. Millones de personas alrededor del mundo desaparecerán, entre ellas pilotos de avión, conductores de automóviles, jueces, policías, integrantes de fuerzas armadas, padres, hermanos, hijos, abuelos. La bolsa mundial va a quebrar, habrá confusión, terror. Entonces, en medio de todo esto, aparece en escena un hombre. Todo pareciera indicar que no será alguien conocido, alguien que tú esperarías, pero cuando aparezca va a hablar muy bonito. Será un gran orador, una persona como la que nunca has escuchado antes, que traerá las respuestas, y cuando lo escuchen, la Biblia dice, entre otras cosas, que por la forma de hablar se van a maravillar. También dice que logrará cosas que nadie ha podido lograr. ¿Y qué cosas serán las que hará este hombre, Edgar? Bueno, número uno, va a engañar al mundo haciéndoles creer que es un hombre de paz al inicio, que él es la solución a todos los problemas que existen en el mundo actual de ese tiempo. Y bueno, tomará ventaja sobre esa situación que tú dices. El rapto viene, Jesucristo viene por su iglesia y suceden todos estos problemas mundialmente. Y segundo, él va a tomar ventaja y va a tomar el poder, por supuesto. ¿Por qué? Porque va a engañar, segundo, a Israel, haciéndolo que firme un pacto de paz con él y con el mundo. Es lógico que los está engañando desde el inicio, ¿verdad? La Biblia nos habla específicamente de eso. Número 3, va a usar a un falso profeta, a un falso maestro, el cual va a unificar todas las religiones en una sola. Y lo va a usar a él para que exista solamente una religión en el mundo, ¿verdad? Así que el falso profeta va a ser un líder religioso que se encargará de unir a todas las religiones del mundo y será como un representante de el anticristo y un vocero, ¿verdad? Cuarto, unificará las monedas mundiales, convirtiendo al mundo al mundo en una sociedad sin dinero en efectivo, e implementará una sola moneda mundial. Por ejemplo, tenemos actualmente en nuestro tiempo el euro, ¿no? Que unió a varias partes de Europa en una sola moneda, que era el euro. En aquel tiempo va a ser una sola moneda también. Bueno, va a ser mundial, ¿no? Va a ser de manera mundial. Quinto, utilizará una marca que se aplicará ya sea en la mano derecha o en la frente a todo aquel que esté vivo en ese entonces, para vida de que puedan comprar, vender, comerciar, etcétera, ¿verdad? Sin esa marca no van a poder hacer ningún tipo de transacción, porque el anticristo va a tener el poder en ese tiempo, ¿verdad? Va a ser un dictador mundial. Y sexto, de esa manera este hombre será el dictador mundial, con una moneda controlando la economía, con una religión controlando la fe de las personas, y va a tener el absoluto poder. Wow. Bueno, la Biblia lo describe de la siguiente manera en 2 de Tesalonicenses capítulo 2.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esto es Pablo hablándole a los tesalonicenses, y a nuestra reunión con Él os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús, hablando de su venida, sin que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Y vosotros sabéis, dice Pablo, lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio, y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para salvarlos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeran en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Ya nos hablaste de algunas de las cosas que Él va a hacer, ¿verdad? 3. ¿Y cómo logrará engañar este hombre a las personas, Edgar? Bueno, ahí tú estabas leyendo ahorita en Tesalonicenses que decía que hijo de perdición y el hijo de mentira. Pero este hombre va a ser tan habilidoso, el poder de retórica, el poder, el convencimiento y la situación que va a estar pasando el mundo en ese tiempo. Pero junto con el líder religioso dice la palabra de Dios que van a hacer señales sobrenaturales para engañar a la gente y llevarlos en pos de ellos, ¿verdad? Va a ser como una dictadura progresiva. Pues como todo, un dictador se muestra bueno, benevolente, paz y todo, pero poco a poco se va convirtiendo hasta que llega a los 3 años y medio, lo vamos a ver más adelante. Muchas promesas, claro, como buen político. Va a ser un político muy habilidoso. Se nos hace difícil creer que va a ser más mentiroso de los de ahorita, pero sí. Así será. Y esto es a lo que se le llama la Trinidad satánica, ¿no? Es Satanás falsificando al Padre, el anticristo falsificando a Cristo Jesús y el falso profeta falsificando el poder del Espíritu Santo. Y así de esa manera van a engañar al mundo. Es remarcable para mí que Jesús dice a sus discípulos cuando ellos le preguntaron en Mateo 24 cuándo serían estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Y Él les respondió, dice Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y esta misma palabra clave es citada aquí en Tesalonicenses, como lo leímos, ¿verdad? O sea que es lo primero de que los advierte que no sean engañados. Entonces, Y eso es lo que va a hacer el anticristo, va a engañar. Ahorita lo voy a mencionar. Sí. La Biblia relata que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado por Satanás, y que éste le ofreció la gloria del mundo, sus riquezas y demás. Si Jesús tan solo se postraba ante él y le adoraba, Jesús no aceptó esa oferta. Ahora, ¿crees tú, o nos dice la Biblia, si este hombre que se convertirá en el líder del mundo va a recibir esa oferta de parte de Satanás y lo aceptará? Es probable. Lo que pasa es que al inicio parece ser que fuese un hombre influenciado por Satanás, ¿verdad? Sus movimientos, sus decisiones, su carácter, todo. El cual hará un falso pacto con Israel, ya lo dijimos, y traerá falsa paz por 3 años y medio. Lo vamos a ver en el siguiente estudio, en la siguiente semana. A eso se le conoce como la tribulación. Pero justo a la mitad, según el profeta Daniel, rompe ese pacto con Israel y sufre un atentado en el cual es asesinado. Y es entonces cuando Satanás lo posee por completo. Y utiliza a ese hombre, a ese cuerpo, para perseguir y matar 2/3 partes del pueblo de Israel, que es cuando Israel huye a la ciudad de Petra, en Jordania, para protegerse, donde Dios los protege por los últimos 3 años y medio, y los llena de su Espíritu Santo. Y lo que hace es que se desata el infierno en este mundo, ¿verdad?
los copas de la ira de Dios, las trompetas, todos los desastres el juicio de Dios sobre este mundo. Pero en ese tiempo Satanás, el anticristo, Satanás a través del anticristo se revela contra Dios, ¿verdad? Y junta a todas las naciones y hacen guerra contra Dios en Armagedón, ¿no? En el valle de... se me fue el nombre, pero lo voy a poner ahí en las notas. El valle, como lo conocemos ahorita en este tiempo. Pero esos 3 años y medio después de que es poseído por Satanás, es algo que se le llama la gran tribulación, ¿verdad? Y juntos hacen los 7 años de la tribulación, que es como lo conocemos. Wow. Bueno, podría alguien estarse preguntando, bueno, y con esa descripción que nos estás dando, ¿por qué alguien iba a creer en alguien así, con esa descripción tan malvada? Sí, porque del inicio va a venir, por eso no nos dejéis engañar, ¿verdad? Porque ese es el engaño, que primero viene con paz. Jesucristo lo dijo, él venía en paz, traer paz al mundo paz nació Jesús. Entonces, dice, yo vine en paz y en nombre de mi Padre, y me rechazaron, pero va a venir uno que va a venir en su propio nombre, Satanás, el anticristo, y lo van a aceptar a ese. Y quiero hablar de eso. Por ejemplo, fíjense, 3 ejemplos. El ejemplo Israel, para que vean cómo está todas las cartas están en su lugar para que suceda lo que estamos leyendo. Por eso tenemos que estar atentos siempre. Vuelvo a decir lo mismo, no somos alarmistas, no somos de que pasa una cosa y ya se va a acabar, no. Pero tenemos que tener nuestros ojos abiertos, ¿verdad? El ejemplo Israel. Israel ahorita, si hablan con los judíos ortodoxos, ellos creen que si una persona viene, un líder viene y les ayuda a reconstruir su templo, donde está la mezquita de Omar, que es en el monte ahí de Jerusalén, que ese va a ser su Mesías. Wow. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el anticristo? Va a hacer un pacto de paz con ellos y les va a ayudar a reconstruir su nuevo templo, el tercer templo. Lo van a aceptar con los brazos abiertos. Lo van a aceptar con los brazos abiertos. Durante 3 años y medio después se va a revelar. Segundo, el ejemplo de los globalistas. Háganle Google, globalistas. Una sola moneda y un solo gobierno mundial, globalismo. Eso es lo que ellos quieren. Y eso tiene muchísimos años, décadas, que quieren unificar la moneda, quieren la economía, hacer una economía que va a estar más fuerte, quieren unificar un gobierno también. Todo se está preparando para que nomás el anticristo tome el poder. Tercero, los ecuménicos. Hagan Google la palabra ecumenismo. Es un movimiento que está en todas las religiones mayores del mundo, donde se juntan juntos, oran juntos al mismo Dios, lo cual no puede ser posible, porque por definición el cristianismo es exclusivo. Dice, yo soy el camino, solamente entrando por Cristo. Entonces, pero bueno, el ecumenismo es eso, todos estamos bien, adoramos al mismo Dios, bla, 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 el ejemplo del elefante. Entonces, esa es otra cosa, el ecumenismo está abriendo también las puertas para que el falso profeta venga y unifique las religiones del mundo. Y ahí tiene los tres puntos: el gobierno, la economía y la religión. Entonces, todo está en la mesa puesto solo para que el poder del Espíritu Santo a través de su iglesia y en su iglesia sea quitado de en medio, y entonces ese hombre aparecerá en la escena y comenzará todo el show, ¿verdad? Todo está listo. Bueno, y otra pregunta es, ¿por qué no se revela hoy? ¿Por qué porque dice la Biblia que hasta los que han recibido la salvación de Dios desaparezcan, es que este hombre es revelado? ¿Por qué esperarse hasta ese momento? ¿Por qué nos dice la Biblia eso? Primero, porque es el plan perfecto de Dios, de acuerdo a su omnisciencia, ¿verdad? De acuerdo al plan para la humanidad. Segundo, por el amor a sus escogidos, a la iglesia, a su novia, a la iglesia de Cristo, de Jesús. Y tercero, también podemos ponernos a pensar, por ejemplo, ¿quiénes se oponen a la injusticia de este mundo? Los cristianos. Sí. ¿Quiénes se oponen a... ¿Quiénes pelean por los niños inocentes en este mundo? Los que no han nacido, el aborto, los cristianos.
¿Quiénes están en contra de, están a favor de la unión entre un hombre y una mujer según el modelo que Dios le dio a la humanidad, el matrimonio? Los cristianos. ¿Quiénes combaten la pedofilia, la depravación sexual, el racismo, etcétera? Los cristianos. Entonces los verdaderos cristianos, o sea, el poder del Espíritu Santo obrando en su iglesia, de los verdaderos cristianos, es lo que impide que este hombre sea revelado al mundo. Y más aparte, es lógico, si aparece ahorita y estuviera la iglesia, ¿quiénes fueron los que se iban a dar cuenta de quién era él en verdad? Los cristianos. Los cristianos, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, ese es el plan. Sí, también es de remarcar, amigos, que la maldad en el mundo no se desarrolla en su totalidad, porque ese poder del Espíritu está presente ahorita. Entonces, cuando ese poder del Espíritu no es que se va a ir, sino que se va a llevar el instrumento por el cual trabaja. Entonces, cuando no estés eso, la maldad se va a desatar a su 100%, ¿verdad? Claro. Entonces, si tú crees que estás viendo algo mal ahora, no estás viendo nada. La Biblia lo describe como nunca has visto antes, como nunca ha sucedido antes. Y por último, esta pregunta dice, ¿por qué si sabe lo que le espera, continúa con su plan? Es decir, ¿sabe él, mejor dicho, lo que le espera? ¿Sabe él si va a prosperar o no? ¿Y por qué continúa si lo sabe? Pues mira, para empezar, sabe Satanás. Claro que sabe Satanás cuál es su final y final del mundo. No, por ejemplo, tenemos a Hitler. Yo pienso que Hitler era una antesala de lo que es el anticristo. Atacando al antisemitismo, engañando, queriendo tener un gobierno, el tercer Reich, ser él el dictador, del dueño del mundo, su moneda, su raza. Y como lo hablamos hace mucho tiempo, yo pienso que Satanás, como no sabe esto, sabe lo que va a pasar, pero no sabe cuándo. Entonces, como tú decías, tiene listo un hombre en cada generación. Satanás tiene el ojo sobre un hombre. Y si en ese momento sucede el rapto, va a usar a esa persona, ¿verdad? Pero probablemente tiene uno ahorita en la lista. Que si pasa ahorita, sabemos quién puede usar. Pero ¿por qué continúa con el plan? Primero, quiere llevarse a las personas que más pueda al infierno. Recordemos que Satanás se rebeló contra Dios y su destino final es el lago de fuego, el infierno. Y junto con él una tercera parte de todos los ángeles también cayeron, se rebelaron contra Dios. Entonces ahí terminó. Para ellos no existe la gracia, para los ángeles, para Satanás. Ellos ya fueron condenados y nada más están esperando el tiempo en que suceda. Entonces, la palabra de Dios dice que el infierno fue creado para Satanás y para sus ángeles, para su castigo eterno por lo que hicieron. Pero nosotros como seres humanos decidimos si nos vamos al cielo con Dios o si nos vamos al infierno, ¿verdad? Es una decisión. Pero Satanás se quiere llevar lo más que pueda con él. Le encanta destruir. Quiere hacer el mayor daño posible a los escogidos de Dios, al pueblo, a los cristianos, a los israelitas, y para el plan de la humanidad también quiere afectarlo lo más posible. Recordemos que su naturaleza de Satanás es mentir, dividir, hurtar, robar y destruir. Y él es la personificación del engaño y de la mentira. Entonces el infierno no fue hecho para nosotros, pero personas deciden ir a ese lugar cuando rechazan la salvación que Dios les ofrece a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces ese es su objetivo, llevárselos más, como dijeran, llevárselos que pueda entre las patas, ¿verdad? Sí. Y el mismo Jesús lo mencionó en uno de los evangelios, ¿verdad? Porque el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, lo menciona en un evangelio. Y también en Juan, una carta de Juan también dice, arrebatar a los que más podáis de las garras del infierno, ¿verdad? Lo menciona. Entonces, Satanás está lleno de odio y entonces él sabe, como dice Edgar, que está perdido. Entonces, su único objetivo y mayor es llevarse la mayor parte, como Edgar lo dice, de almas con él. Sí, estar en contra de lo que es Dios, ¿verdad? Del plan que Dios quiere salvar y él quiere que se pierdan, ¿verdad?
que sufran con él y lo hace con muchas, bueno, podremos hablar de estudios aquí de cómo Satanás usa personas que dicen, yo me voy a ir al cielo de todos modos, aunque sea malo, Dios es bueno, cuando esté allá no me va a mandar al infierno. Sí, muchas cosas que podemos aplicar, pero también en la palabra, ya para cerrar, y lo vamos a hablar la siguiente semana, la tribulación se le conoce también como a la tribulación, como la semana 70 de Daniel, en el libro de Daniel 9, capítulo 9. También el anticristo también habla de ahí, a él se le llama como el príncipe del pueblo. También a la tribulación se le llama en el Viejo Testamento como los días de tribulación de Jacob. Pero lo vamos a ver para el siguiente video, lo del príncipe de la gente. Vamos a ver a Daniel con más profundidad y un poco de Apocalipsis. Bueno, cómo surge también al inicio el anticristo va a ser apoyado por 10 reyes. Por 11, perdón. Algo europeo que viene del imperio, va a revivir el imperio romano. Fue el único imperio que no fue conquistado, sino que se fue diluyendo. Y en el año 1400 cayó el imperio bizantino, ¿no? Que fue la última rama del imperio romano, pero se fue diluyendo, entonces no fue conquistado. Y ese es la visión de Daniel en la estatua, los 10 dedos que se levantan, y el 11avo es el anticristo, ¿verdad? Que se revela, destruye a los reyes ahí, y luego toma el poder sobre todo, y a la mitad de la tribulación ya tiene todo el poder en sus manos. Sí. ¿Quieres agregar algo más? No, es todo. Para el siguiente vamos a hablar de la iglesia y de la tribulación. Sí, bueno. Pues terminamos, amigos, este estudio. Nada más te dejo con el mensaje de que Jesús, no tienes más bien que pasar por esta situación. Jesús preparó un camino para sacarte de este lugar cuando todo esto venga, porque como te dijimos, no es cuestión de si va a suceder o no, si es verdad o no, sino de cuándo. Entonces, una vez que sucede el rapto, se va a desatar lo que se conoce como la tribulación, y Dios no quiere que tú pases por eso. Y ojalá que escuches su mensaje y de verdad deseamos, es nuestro deseo de corazón que aceptes a Jesucristo y que creas en Él y seas sacado antes de que todo esto comience. Gracias por acompañarnos y te esperamos la próxima semana.